Amigos, qué gusto saludarlos otra vez. Quedamos que en estos días íbamos a platicar sobre las fiestas charro-taurinas, las fiestas de toros de Villa de Álvarez. El dónde, cómo y cuándo empezaron ha sido tema de discusión de muchos historiadores. Nada más debo decirles una cosa. Para los que niegan que la tradición de Villa de Álvarez tiene 166 años, decirles que incluso tal vez sea antes. No estamos hablando de datos oficiales ni nada. Estamos hablando de que las fiestas de toros, de que el jaripeo era propio de los mozos, vaqueros, caporales del tiempo de las haciendas. Desde que hay haciendas hay herraderos. ¿Y qué es el herradero? Cada año los hacendados bajaban los toros de los cerros, de las campiñas de Villa de Álvarez, y los arrimaban al corral de la Casa Grande. Y en ese corral estaba un bramadero, un poste de buen corazón en medio del corral. Ahí tiraban las reses, ahí los capaban a los toros que no iban a ser para jugarse, que iban a ser para engorda, los capaban, les quitaban las criadillas, los testículos, que por cierto luego los asaban y se los comían, no todos, pero una parte. Y en esos eventos, en ese evento anual, estaban todos los vaqueros tumbando los animales, capándolos y herrándolos. Herrándolos es aplicar el fierro candente, haciendo una alumbradita, y ahí ponían el fierro, iban pasando a los animales y los iban marcando con el fierro del patrón, con el fierro del hacendado. Esos eran los herraderos. Y cuando hacían ese evento, la gente se animaba porque los jóvenes vaqueros y caporales y rancheros de la época, aparte de que herraban y marcaban y capaban, jineteaban los toros para divertirse. Y entonces también ya había birrita, había ponche, había tusca, había chirimía, había música, y la cosa se ponía de ambiente. Esos eran los herraderos, y esos son los orígenes de nuestras fiestas taurinas, no nada más de Villa de Álvarez, de toda la región occidente y de muchas partes de la República. Ya he dicho hasta el cansancio. Después se hizo la petatera. En ese tiempo se hizo la petatera para ver el espectáculo más en forma. Pero empezó con eso. Y empezó en Villa de Álvarez un señor. Y esa investigación la tengo aquí metida desde hace muchos años en mi librito Échenme al Toro. Lo investigué, ya después ya mucha gente lo ha sacado, pero bueno, yo busqué a doña Berta Cruz, hermana de mi amigazo Agustín, hija de don Chimita. Y allí en su petaquilla tiene apuntes, datos, anécdotas y una buena memoria. Y fueron Ignacio Cruz Centeno, a mediados del siglo antepasado, quien ya hacía esos herraderos y esas incipientes corriditas en los corrales de su casa solariega, que está aquí en el centro de la villa. Y el corralito era el jardín de la villa, que luego él donó al municipio. Ahí se hacían. Don Ignacio Cruz Centeno, que sería nada más, tenía por esposa, aquí están los datos. En enero y febrero los hacendados y patrones curaban y marcaban sus reses que, por cierto, se contaban por centenares. Lo hacían en los grandes corrales de lienzos de piedra con su bramadero en el centro. Las reses iban pasando una por una y entre vaqueros y caporales las marcaban, curaban o capaban.
Aquellas corridas se hacían en los corrales de la casa grande de don Ignacio Cruz Centeno, quien tenía por esposa a doña Jesucita Ochoa. Los corrales son en la actualidad el jardín principal de la villa, superficie que donó don Ignacio. Este era un viejo hacendado de antes de la Revolución, fue diputado local en varias ocasiones. Incluso la tradición oral asegura que don Porfirio, y eso también me lo comentó Bertita, estuvo en la casa al cuidado y protección de don Ignacio en 1872, motivo por el cual, cuando Díaz llega al poder, en agradecimiento lo invita a que lo visite al castillo de Chapultepec, a la sazón residencia oficial. Estuvo 15 días en Chapultepec y luego se vino porque don Ignacio no aguantaba a andar entre tanta gente en Pericollada. Ese fue el origen de la gran tradición villalvarense y, como he dicho hasta el cansancio, la conservamos hasta la actualidad, tal y como se hacía antes. Ya no hay clavijas, ya no hay fierros, pero se fue modernizando sin quitar su esencia. Somos una tierra de caballos, somos una tierra de ganado, somos una tierra charro taurina. Pronto viene las siguientes partes de este librito. Échenme el toro. Hasta luego.